Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la segunda semana de Adviento. Jueves de la segunda semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira que te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas, que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios es Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Continuamos en la temporada de Adviento, ya estamos en la segunda semana.
de esta invitación que la Iglesia nos hace para entrar a este gran misterio de la encarnación de nuestro Señor en Jesucristo. En esta primera lectura del profeta Isaías, tenemos la continuación de esta profecía de Isaías que busca dar aliento a este pueblo que se encuentra en el exilio en Babilonia. Esta sección de donde sale esta primera lectura se le llama el segundo Isaías o el libro de la consolación, porque los temas son de gran consuelo de que el exilio ya está por terminar. Y son palabras muy alentadoras como la primera lectura de hoy. El pueblo que se encuentra en el exilio en Babilonia, pues empieza a titubear, empieza a dudar, empieza a preguntarse si Dios se ha olvidado de ellos, si Dios ya no es su Dios. Y estas profecías de Isaías pues bien van a responder esta pregunta del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio en Babilonia, para darles alientos para que se aferren a la fe y a la esperanza de que no solamente regresarán a su tierra, a Jerusalén, y también para reconstruir el templo en Jerusalén, sino que también volverán a probar las delicias de un nuevo renacer, de una nueva vida. Así que esta es parte de la profecía que tenemos hoy. Dice, yo el Señor te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. Así que aquí Isaías no quiere que el pueblo de Israel en el exilio pierda de vista, ¿no?, esta relación con Dios, que todo tiene que ser visto por el lente de la alianza, el lente de la relación con Dios, para que no sigan dudando de que aún en medio de la dificultad, aún en medio del sufrimiento y del exilio, de que están desahuciados, de que están olvidados, de que Dios ya no cuida de ellos, ¿no? Lo cual es una experiencia muy humana, pensar de que Dios nos ha abandonado en momentos difíciles, pero a lo que el profeta Isaías nos invita es a que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la tribulación, de que ahí busquemos la presencia de Dios, ¿no? Ya lo he comentado varias veces, cuando estamos en tiempos buenos, en tiempos de abundancia, pues todo el mundo cree en Dios, todo el mundo ama a Dios, y no es muy difícil creer en un Dios de la abundancia, cuando uno la tiene, cuando uno la está viviendo. Pero cuando uno pasa necesidades, cuando uno pasa urgencias, cuando uno está en medio de tribulaciones, pues ahí es cuando nos preguntamos, pero si nuestro Dios es solamente un Dios de los tiempos buenos, pues y en tiempos malos pensamos de que se va, de que se ausenta, de que ya se ha olvidado de nosotros, pues entonces, ¿qué tipo de Dios es este? ¿Qué tipo de relación, no? Por eso los profetas constantemente nos invitan que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tribulación, ahí somos llamados también a discernir la presencia de Dios. Y esto es algo que pues pone a prueba nuestra fe. Es algo que nos ayuda a utilizar no solamente la esperanza, sino también la imaginación para preguntarnos, ¿no?, ¿cómo es que Dios se hace presente en mis momentos de oscuridad, en mis momentos de tribulación? Porque es parte de la promesa que Dios ha hecho a su pueblo y a nosotros, ¿no? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Entonces, si en esta alianza, es en esta relación en la cual nuestra fe está fundada, entonces no hay momento ni espacio donde Dios no esté presente. Por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo de la pandemia, ¿no?, pues es muy fácil empezar pues, a dejarnos llevar por la desesperación, particularmente en esta segunda oleada de la pandemia, y pensar de que, uy, ¿para cuándo vamos a salir de esto, no? ¿Y dónde está Dios en medio de esto? Pues es precisamente en estos momentos de dificultad, de tribulación, de oscuridad, donde somos llamados para contemplar y meditar cómo es que Dios se hace presente en medio del sufrimiento,
en medio de la pérdida, en medio de la necesidad, en medio de la tribulación. Mira, dice el profeta, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Aquí el profeta Isaías le está dando un sentido no solamente de que regresarán, sino que también habrá una experiencia de renovación, de triunfo de Israel. Las aventarás y se irán como el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Aquí, nuevamente, el recuerdo a esta gente que se encuentra en el exilio, cuestionándose si Dios aún está con ellos, si Dios aún los quiere, si Dios aún los protege. Y son las palabras del profeta Isaías que dicen, este Dios que ha hecho un pacto contigo, una alianza contigo, está contigo. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Y aquí es una comparación en aquellos que ya prácticamente se han deshecho de Dios, de que ya se han entregado a la desesperación y que buscan la ayuda, buscan el agua aquí que menciona, buscan el agua, pero en vano, y porque es en medio y por medio de la relación que la experiencia no solamente de esperanza, sino de socorro le viene a uno. Así que los miserables, aquí que mencionan, los miserables y los pobres son aquellos que ya prácticamente se han entregado a la desesperación y buscan el agua por medio de otras partes, quizás por medio de otros dioses, quizás por medio de haberse entregado a los opresores, ¿no? Pero Isaías dice, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Nuevamente es una respuesta a la pregunta que si Dios aún está con ellos. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles, ¿no? Aquí hemos de tomar cuenta de que el pueblo de Israel, y aún en el exilio, viviendo en Babilonia, viven en medio del desierto, ¿no? Y hablar de fuentes de aguas que brotan en el valle, pues es una imagen impresionante de agua que brote como manantial en medio de la aridez, en medio del desierto, ¿no? Y este es el sentido de esperanza, el sentido de vida en medio del desierto, el sentido de abundancia en medio del desierto que no produce gran cosa, ¿no? Así que aquí el profeta Isaías, utilizando la experiencia del desierto, que es la vida diaria del pueblo de Israel, y aún en el exilio, y que aún en medio de la experiencia del desierto podrán experimentar vida nueva, abundancia que Dios proveerá. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales, ¿no? Así que tengamos en mente, ¿no?, cuál es el ambiente del Antiguo Testamento. El ambiente es el desierto, y que en medio del desierto Dios proveerá nueva vida y proveerá abundancia. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos. Todos estos son diferentes árboles. Quizás hacen referencia a los diferentes árboles que después que el pueblo de Israel se le permite regresar a Jerusalén
y particularmente para reconstruir la ciudad y el templo, pues estos son los árboles que utilizarán para la reconstrucción. Dice, pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Olivos son árboles, es árbol frutal. Así que aquí ya Isaías está entretejiendo ideas de cómo se llevará a cabo el regreso del exilio. Dios utilizará al rey Ciro de Persia para llevar a cabo este regreso, este segundo exilio, si se le puede llamar así, del pueblo de Israel que se encuentra en Babilonia. Sirio, el rey de Persa, de lo que hoy en día es Irán, conquista a los babilonios y por entorno, pues él es quien permite a los exiliados de Israel regresar para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Y estos árboles que se mencionan, pues serán parte de esa reconstrucción que se llevará a cabo cuando Ciro, el rey persa, les permite regresar. Dice, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas. Nuevamente el tema adviertan y entiendan de una vez por todas, porque esta profecía de Isaías está contestando directamente a esa pregunta del pueblo de Israel: ¿dónde está Dios? ¿Aún le importamos a Dios? ¿Aún Dios camina con nosotros? ¿Aún a Dios le interesa nuestro porvenir, nuestro futuro, ¿no? Y esta profecía está contestando directamente a esa experiencia en la cual el pueblo titubea, el pueblo duda, el pueblo se pregunta si Dios aún está con ellos. Dice, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es un Evangelio corto, 5 versículos, y aquí Jesús en este pequeño Evangelio, pues que es una continuación que empieza en el capítulo 7, en el versículo 7 de este capítulo 11, Jesús empieza en el versículo 7 a exaltar, a alabar a la persona de Juan el Bautista. Porque algunos de los discípulos de Jesús, de Juan, algunos de los discípulos de Juan han venido a Jesús a preguntarle si Jesús es el que tenía que venir. Y después de que los discípulos de Juan le hacen esta pregunta, entonces Jesús exalta a la persona de Juan, haciendo unas preguntas en la cual que solamente él responde, y después el Evangelio de hoy pues empieza hablando acerca de quién es la persona de Juan. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Es un halago bastante impresionante de que Jesús diga esto, porque considerando las figuras de los profetas del Antiguo Testamento, pues todos ellos vinieron al mundo como venimos todos, por medio de una mujer, nuestra madre. Y Jesús decir esto de Juan, pues es impresionante, ¿no? Que lo compara con los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y decir esto, pues es impresionante. ¿Y quién es la figura de Juan para Jesús? Juan representa como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan viene siendo, después de 400 años de silencio en lo cual no surge ningún otro profeta, Juan viene siendo el último de los profetas del Antiguo Testamento que anuncia la venida del Mesías. Y que al mismo tiempo también
predica el comienzo o el inicio o la inauguración del reino de Dios en este Mesías que es Jesucristo. Así que Juan el Bautista es este puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan Bautista cierra la tradición profética del Antiguo Testamento y empieza a la misma vez el reino de Dios con la predicación del reino en Jesucristo. Pero, aunque Juan prepara el camino para Jesús, aunque Juan introduce de esta manera el reino identificando a Jesucristo, pues tampoco él es testigo de lo que después el reino viene realizando en la persona de Jesús, porque solamente Juan Bautista ve el principio al identificar a Jesús como el Mesías y el reino que se hace presente en Jesús. Pero no es testigo ni de la cruz, ni de la resurrección, ni de la ascensión, que son los temas fundamentales de la realización del reino, bueno, del reino que ya está presente y que no solamente se ha anunciado, que ya en la resurrección tenemos los primeros frutos de este reino ya activo y dinámico en la historia nuestra. Y dice Jesús: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, aquí está, sin embargo apunta a que Juan, pues por más grande que sea, aquellos que serán testigos tanto de la pasión, muerte, resurrección y ascensión, pues son más grandes porque tendrán el privilegio de ver los frutos del reino en esa experiencia de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él, y es más grande simplemente porque aquí hace referencia a los que vendrán después de Juan Bautista, los discípulos de Jesús, los apóstoles, que fueron testigos tanto de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y esto es lo que los hace grande en el reino, porque fueron testigos de esta realidad. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. ¿A qué hacen referencia estas palabras, no? El reino de los cielos, como lo nombra Mateo, lo cual en Lucas y en Marcos se le llama reino de Dios, es lo mismo. Hacen referencia a lo mismo utilizando diferentes palabras. Así que el reino de Dios se ha iniciado, se ha inaugurado en Jesucristo, y los que se esfuerzan y los esforzados lo conquistarán. ¿A qué hace referencia esto los que se esfuerzan? Hemos de aclarar de que no es el esfuerzo humano, el esfuerzo nuestro lo que nos introduce al reino, es por la pura gracia de Dios en Jesucristo, lo que nos introduce al reino, lo que nos hace ciudadanos del reino, ¿no? Pero al esfuerzo al cual Jesús se refiere aquí es al identificarnos con el reino, el hacerlo nuestro y ponerlo en práctica, vivirlo. Pienso que puede ser una de las interpretaciones que se le puede dar aquí a la palabra que dice el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Después dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Por ley entendemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se le atribuyen a Moisés, y después la tradición profética, y que tanto la ley de Moisés
cómo la tradición profética apuntaban a la venida del que tenía que venir, del Mesías, ¿no? Y que Juan, am, es el último de ellos, el último que viene, identifica y que prepara el camino para Jesús. Y no simplemente Jesús dice que Jesús es el último y el que prepara el camino, sino también aquí introduce una idea impresionante. En la tradición judía, cuando se habla de Elías, se tiene que hacer referencia a algo muy particular en torno a este profeta Elías. Si recordamos la vida de este gran profeta Elías, él no muere una muerte natural y no nos habla de una muerte de Elías. Se nos dice que Elías fue llevado en una carreta en fuego hacia el cielo y que así como es llevado hacia el cielo en esa carreta en fuego, así el profeta Elías regresará para preparar el camino del que ha de venir, el Mesías, ¿no? Y aquí Jesús dice estas palabras impresionantes en torno a Juan. Dice, hasta Juan, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías. O sea, hemos de dejar claro de que Elías y Juan Bautista son diferentes hombres, pero la noción es de que Elías ha regresado en la persona de Juan el Bautista. Si quieren entender otras referencias al significado de cómo es que Juan es Elías, por ejemplo, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es él? Y algunas de las respuestas dicen de que Jesús quizás es uno de los antiguos profetas, que es Elías. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿No? Y es ahí cuando Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías. Así que los comentarios que los discípulos dicen en respuesta a la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, también da la impresión de que a Jesús lo ven como la personificación de uno de los profetas, la personificación del mismo Elías, la personificación de algún personaje antiguo que en Jesucristo se ha manifestado. Así que lo que Jesús dice de Juan Bautista, de que él es Elías, pues simplemente hace referencia a esta misma forma de pensar de cómo la gente interpreta las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de cómo el Mesías vendrá, ¿no? Y de que las ven manifestadas tanto en Jesús como como Juan el Bautista. Así que lo que Jesús dice de Juan el Bautista, pues no es nada extraño. Juan el Bautista, de cierta manera, es la personificación del profeta Elías del Antiguo Testamento, que ha venido para preparar el camino, para anunciar el reino, para identificar al Mesías. Y Jesús ve a Juan Bautista como tal persona. Y por eso cierra este mensaje diciendo, y el que habría de venir, el que tenga oídos, que oiga. O sea, el que está íntimamente conectado con la visión del reino, con las promesas de Dios, pues va a poder discernir lo que Dios está llevando a cabo tanto en Juan el Bautista como en Jesucristo, ¿no? Y así que para poder apreciar todos estos eventos que están surgiendo, para poder aceptar de que es Dios, es la mano de Dios que se está moviendo en todos estos eventos, en la presencia de Juan Bautista, en la presencia de Jesucristo mismo, se requiere ver
las cosas, se requiere ver la vida por medio del lente de la fe. Por eso para nosotros la pregunta es, ¿cuál es el lente por el cual tú interpretas las cosas? ¿Cuál es el lente que tú tienes enfrente de tus ojos que te ayuda a ver o no ver lo que Dios está haciendo enfrente de ti en tus narices, ¿no? Porque si el lente por el cual interpretamos toda nuestra realidad, todas nuestras experiencias, es el lente simplemente del mundo, de la política, de la economía, pues entonces ahí no entra Dios. Pero si tu lente es el lente de la fe, de la esperanza, de la relación con Dios, de que aún hoy en día vivimos en la realidad del reino de Dios que fue inaugurado hace más de 2000 años en la encarnación, pues entonces buscamos vivir, interpretar, discernir toda mi experiencia humana por medio de mi relación con Dios, por medio de mi esperanza en Dios, por medio de mi confianza en Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que es una buena pregunta para nosotros, particularmente ahora que nos encontramos en la temporada de Adviento, ¿no? ¿Cuál es el lente por el cual tú ves las cosas, tú interpretas las cosas, ¿no? Si esta temporada de Adviento te está ayudando para, pues, renovar la esperanza en Dios, particularmente en medio de esta pandemia, de esta segunda ola de la pandemia en la cual nos encontramos, ¿no? Si esto te llena de esperanzas, si esto te ayuda para no desesperar y dejarte llevar a la desesperación y dejarte llevar, pues, a un sentido de que Dios ya se ha olvidado de nosotros, de que a Dios ya no le importamos, ¿no? O si renueva en ti el sentido de que aún en medio de esta dificultad, de este tiempo de pruebas, de este tiempo de tribulación, aún en medio de esto percibimos la presencia del Dios que camina con nosotros, que renueva nuestra esperanza y que nos dice, estoy contigo, no te sueltes de mi mano. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.